Amigos, un saludo muy especial. Les habla de nuevo Albeiro Patiño Willes de Salambo Editorial. Y hoy quiero que hablemos un poco acerca de lo que es el germen de las historias, cómo nacen, cómo le llega a uno ese destello de luz que finalmente le hace pensar que detrás de esa idea que se le ha ocurrido hay una historia. He decidido traer un texto que me parece muy interesante de Jorge Luis Borges, en donde justamente él habla de cómo nace un texto. Así se llama este documento. Es un documento muy corto, menos de una cuartilla, y en él Borges reflexiona sobre cómo nacen las historias y al menos a él qué se le ocurre que debe o puede hacer, cómo termina actuando en relación con ella para darle forma, porque realmente no es una cosa sencilla. A uno se le ocurren una cantidad de cosas, una vez empieza a pensar que detrás de una idea particular hay una historia. Y eso es precisamente de lo que nos habla Jorge Luis Borges en este texto. Así que antes que nada quiero que leamos el texto y luego reflexionamos un poco acerca de él. ¿Cómo nace un texto de Jorge Luis Borges? Empieza por una suerte de revelación, pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo y eso que va a ocurrir puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin. En el caso de un poema, no. Es una idea más general y a veces ha sido la primera línea. Es decir, algo me es dado y luego ya intervengo yo y quizás se echa todo a perder. En el caso de un cuento, por ejemplo, bueno, yo conozco el principio, el punto de partida, conozco el fin, conozco la meta, pero luego tengo que descubrir mediante mis muy limitados medios qué sucede entre el principio y el fin. Y luego hay otros problemas a resolver. Por ejemplo, si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en tercera persona. Luego hay que buscar la época. Ahora, en cuanto a mí, eso es una solución personal mía. Creo que para mí lo más cómodo viene a ser la última década del siglo XIX. Elijo, si se trata de un cuento porteño, lugares de las orillas, digamos de Palermo, digamos de Barracas, de Turdera. Y la fecha, digamos 1899, el año de mi nacimiento, por ejemplo. Porque ¿quién puede saber exactamente cómo hablaban aquellos orilleros muertos? Nadie. Es decir, que yo puedo proceder con comodidad. En cambio, si un escritor elige un tema contemporáneo, entonces ya el lector se convierte en un inspector y resuelve. No, en tal barrio no se habla así, la gente de tal clase no usaría tal o cual expresión. El escritor prevé todo esto y se siente trabado. En cambio, yo elijo una época un poco lejana, un lugar un poco lejano, y eso me da libertad. Y ya puedo fantasear o falsificar incluso. Puedo mentir sin que nadie se dé cuenta y sobre todo sin que yo mismo me dé cuenta, ya que es necesario que el escritor que escribe una fábula, por fantástica que sea, crea, ¿no?, por el momento, en la realidad de la fábula. Como vemos, Jorge Luis Borges nos habla de que efectivamente la primera idea llega como una especie de destello. A veces puede ser una palabra o a veces una frase y como dice él mismo, empieza a ser un poco limitado en algunos aspectos cuando se trata de una poesía y quizás esa palabra o esa frase él podría utilizarlas como la primera frase o la primera palabra del poema. Pero luego, digamos así, es otra historia. En caso del cuento, que es el que realmente Borges desarrolla, él dice que cuando le llega ese destello inicial, esa idea germinal, como la llamaría Humberto Eco, él empieza a darse cuenta más o menos de que detrás hay una historia. Y entonces concibe el principio y concibe el final. Pero luego dice, ya sabiendo de qué vamos a hablar, hay una cantidad de temas que el autor debe resolver. Porque cuando uno se sienta a escribir una historia, lo que hace es
de hecho, sentarse y empezar a hacer una cantidad de creaciones que son artificiales, ficticias en muchos casos, no necesariamente reales, y a partir de ahí va armando todo como si se tratara de un Lego, de un rompecabezas, hasta que finalmente construye una historia. Y si hablamos de ese Lego necesariamente va a estar conformado de piezas como por ejemplo, quiénes son los personajes, si es uno solo al que le suceden muchas cosas, o el que simplemente está pensando y yo cuento todo lo que este personaje piensa a lo largo del libro. Eso también da pie a algunas situaciones como la focalización o el punto de vista. Y quién va a narrar desde ese foco, desde esa focalización. Una persona que está viendo cómo le suceden las cosas a sí mismo, o una persona que está viendo a otros a los que les están sucediendo las cosas y él simplemente las está narrando. Ahí es cuando hablamos de la primera persona o de la segunda persona o de la tercera persona. Pero además, cuando este, digamos, narrador empieza a hablar ya de lo que está viendo, seguramente lo primero que percibe son unos actores y entonces tiene que pensar en quiénes son esos actores, de qué época son, porque también lo menciona Borges en su texto, y por lo tanto, al empezar a dar una cantidad de características a esos personajes, empieza a limitar bastante la posibilidad de autonomía que el mismo autor o el mismo narrador va a tener sobre la narración que va a hacer. Y él menciona, por ejemplo, aspectos como si yo decido que la narración va a suceder en la Edad Media, pues necesariamente yo debiera saber cómo era la vida en la Edad Media, cómo se vestían las personas en la Edad Media, qué costumbres tenían en su día a día. Sin embargo, y también lo menciona Borges en esta reflexión, no es lo mismo cuando yo escojo contar una historia que sucede en una época de la que hoy existen apenas algunas referencias y todas están en textos, que contar una historia que sucede en la época actual, en esta modernidad. Porque cuando yo decido narrar lo que pasa en hoy en día, hay una cantidad de cosas que cualquier lector que se enfrente posteriormente al texto va a poder confrontar. Él me va a poder decir, así no se vestían las personas, o así no se visten las personas en este momento, o las personas de hoy no usan ese tipo de palabras ya son arcaicas, ya salieron de los diccionarios. Cosa distinta sucede cuando yo decido narrar la historia que sucede en una época más remota, donde las personas no van a poder tener tanta facilidad para confrontar esas mismas situaciones, porque normalmente uno no sabe cómo se vestía la gente en la Edad Media, y si lo sabe porque en alguna forma se lo han contado a través de los libros, pero aún así quienes lo han contado lo han hecho porque o lo han leído en otros textos o han llegado a conclusiones a partir de determinadas investigaciones que han hecho personas que se han dedicado a ese tipo de investigaciones. Entonces miren cómo cuando uno tiene la primera idea, no resuelve más que el tema sobre el cual va a narrar. Pero hay una cantidad de elementos que se desatan y que necesariamente pues es obligatorio para el autor desarrollarlas, darles respuestas si son inquietudes, para que él pueda sentarse con mucha tranquilidad a resolver lo que es la narración propiamente dicha con cierta calma, con cierta tranquilidad. Y al mismo tiempo, pues, si lo va a poder hacer de una forma muy fluida, muy tranquila, muy relajada, contando mucho lo que se le vaya ocurriendo sin pensar en casi que nada más, o si antes de decir muchas cosas él va a tener que ir a estudiar si eso que está diciendo efectivamente es posible que suceda en el momento en que se está sucediendo en la narración, o si
¿no? Y en ese caso, pues habrá que hacer los ajustes, porque lo que es muy importante es que no lograr esos resultados de cara al lector es lo que en narratología se llama la verosimilitud, la cual se ve afectada, porque la verosimilitud significa que yo voy a leer algo y no lo voy a creer. Y digamos que como remataba él justamente el texto, es muy importante que lo que se está leyendo se crea. Y la mejor forma, quizás la forma más importante de lograr que lo que uno escribe se crea, es logrando que uno mismo se lo crea como autor. Porque si uno como autor no se cree lo que está escribiendo, es muy difícil que transmita a los lectores el convencimiento para que ellos al leer también se lo creen. De tal forma, amigos, que, bueno, tener una idea es apenas el principio de la labor que vamos a realizar como escritores, pero sobre todo es como una especie de caja de Pandora que abrimos y de la cual salen una cantidad de problemas a los cuales el escritor, que apenas va a empezar su tarea, tiene que darles solución. Espero que haya sido de mucha utilidad esta reflexión. Los dejo hasta ahí. Nos vemos en un próximo espacio para que analicemos otro tema relacionado con la literatura y los escritores. Chao, chao.